titulares. Daniel Noboa cumplió 100 días al mando de Ecuador. Policías que protagonizaron incidentes son parte de la seguridad de una persona con alto riesgo. Cancillería espera respuesta de México para capturar a Glass. En Sucumbío, destruyen laboratorio para procesar droga. Estructura de Mafia 18 fue desarticulada al suroeste de Guayaquil. Ataque con explosivos en México deja militares muertos. Y en los deportes, Delfín e Independiente del Valle iniciaron la Liga Pro 2024 en Manta. Saludos televidentes de Noticias Oromar. La Comisión de Régimen Económico sesionará este sábado 2 de marzo para conocer y debatir el informe de la proforma presupuestaria y la programación cuatrianual del Presupuesto General del Estado. En otro tema, según el Ministerio de Finanzas, durante febrero pagó $242 millones a los GATS por el modelo de equidad territorial, devoluciones de IVA y competencias de patrimonio, tránsito, riego y drenaje. Buenas noches. De inmediato empezamos con el desarrollo de otras informaciones. Mucha atención porque hace poco la Fiscalía General del Estado informó que luego de analizar los elementos de convicción, un juez llamó a juicio a 10 de los procesados por su presunta participación en grado de omisión en el delito de sabotaje por la explosión del radar de Montecristi ocurrida en 2021. Recordemos que en esta causa 14 miembros de la Fuerza Aérea fueron señalados en un inicio, pues ellos integraban el equipo asignado a la seguridad y patrullaje del Cerro Montecristi el día en que fue destruido el sistema de vigilancia instalado en el lugar. Y esta noche la Corte Constitucional declaró validez del estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa y que está vigente desde el pasado 8 de enero. El dictamen emitido este 1 de marzo declara constitucional 9 medidas adoptadas en todo el territorio nacional y en los centros de privación de libertad del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Asimismo, el máximo organismo recuerda que la intervención de las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía e integridad territorial es una de sus competencias ordinarias y que en caso de un conflicto armado interno, estas pueden movilizarse e intervenir incluso cuando el estado de excepción haya terminado. Por otro lado, la Cancillería ecuatoriana solicitó a la Embajada de México la autorización para poder ingresar a su sede en Quito y capturar a Jorge Glass. A través de una misiva enviada, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador solicitó a la Embajada de México el consentimiento del jefe de la misión diplomática para que las fuerzas del orden ingresen y cumplan con la captura del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel dispuesta por la Corte Nacional de Justicia. El 17 de diciembre último, Glass ingresó a la Embajada de México en Quito, argumentando que tenía temor por su seguridad y libertad personal. En el documento se hace mención a las comunicaciones mantenidas durante el mes de diciembre y enero entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la Embajada de México para dar a conocer la información proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado de la República del Ecuador sobre las causas penales en contra de Glass. Asimismo, las autoridades ecuatorianas explicaron que el 5 de enero de 2024 hicieron conocer la disposición de localización y captura de Jorge Glass Espinel, emitida por el doctor Luis Antonio Rivera Velasco, juez nacional de garantías penales de la Sala de lo Penal, que por delito de peculado se sigue en contra del mencionado ciudadano. Glass permanece desde el 17 de diciembre en la Embajada de México en Quito, país al que ha solicitado asilo político, y la Cancillería manifestó que no sería lícita.
El ex vicepresidente tomó la decisión de ingresar en la sede diplomática una vez que conoció el requerimiento hecho al comandante de la Policía Nacional General César Zapata por la fiscal Salazar para que se detenga a Glass para la práctica de varias diligencias investigativas dentro del caso Reconstrucción de Manabí. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. En otro tema, la inestabilidad marcó al Consejo de la Judicatura en los últimos 5 años. Con la destitución de Fausto Murillo, la institución únicamente tiene vocales suplentes para culminar el periodo antes de la renovación en 2025. ¿Qué ocurrió con algunos de sus miembros? Le contamos en el siguiente reportaje. El Consejo de la Judicatura ha estado marcado por polémicas e inestabilidad. La destitución y censura en la Asamblea Nacional de un vocal y exvocal así lo evidencian. Ninguno de los miembros que comenzaron en 2019 concluirá el periodo de 6 años para el que fueron seleccionados. Todos han salido del organismo por diversos motivos, que incluyen renuncias, procesos judiciales, desacuerdos políticos y destitución. Este último fue el caso de Fausto Murillo, representante de la Asamblea Nacional, que además fue censurado por el Pleno del Legislativo, por no denunciar el tráfico de influencias de otros 2 vocales y por el incumplimiento respecto a la homologación salarial y falta de insumos para la función judicial. Para algunos especialistas, la resolución de la Asamblea Nacional sobre Murillo confirma la grave crisis que vive la justicia ecuatoriana. La conformación del Consejo de la Judicatura está determinada en el artículo 179 de la Constitución de la República. Está integrado por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes son elegidos mediante ternas enviadas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por las siguientes entidades: Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, Función Ejecutiva y la Asamblea Nacional. La presidencia es el cargo con más cambios, y actualmente Álvaro Román lo preside por segunda vez de manera temporal. La Corte Nacional deberá enviar una nueva terna para seleccionar al vocal titular, quien asumirá el cargo hasta enero de 2025. A decir de los entendidos, lo ocurrido merma aún más la percepción que tiene la ciudadanía sobre el sistema de justicia del país. Hasta octubre de 2023, solamente 3 de cada 10 ecuatorianos dijeron tener confianza en la justicia ecuatoriana. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y el presidente de la República, Daniel Noboa, cumple 100 días en el poder. Revisemos los hechos más trascendentales en lo que va de su mandato. Daniel Noboa llegó a Carondelet el 23 de noviembre del 2023 con un elevado nivel de popularidad que lo ha sabido capitalizar hasta hoy. El tema de la seguridad ha sido uno de los puntos que ha sostenido esa aceptación. Los logros han sido muy elogiados. El 9 de enero, en medio de un elevado nivel de inseguridad y de inusuales actos de terrorismo, el gobierno declaró un conflicto armado interno en el país. Con el estado de excepción, posibilitó que Fuerzas Armadas salgan a controlar los centros penitenciarios y reforzar a la acción policial. Esto nos ha dado un alivio a los ecuatorianos. En este momento la gente que abandonó sus negocios en varias provincias, en varias ciudades, en varias jurisdicciones, pues ha vuelto a trabajar. Hay la esperanza de que las cosas van a convalecer. Entre las acciones realizadas durante este periodo, el mandatario aprobó 4 proyectos económicos urgentes y pasó uno de ellos mediante el allanamiento tácito al veto presidencial. La idea es encontrar recursos económicos para enfrentar la crisis económica y de seguridad. La primera es la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que condonó a deudores del Servicio de Rentas Internas. La segunda, la Ley de Competitividad Energética, en la que Carondelet busca superar la crisis energética que vive el Ecuador. La tercera es la Ley de Extinción de Dominio. Con ella se aspira a recuperar $110 millones de los bienes generados de las actividades ilícitas. El cuarto cuerpo legal es la ley para enfrentar el conflicto armado, cuyo componente principal es elevar el IVA, el cual no obtuvo la aprobación de la Asamblea, pero tampoco pudo obtener allí los votos para su archivo, lo que le permitirá al régimen desde el 1 de abril aumentar el IVA al 15%. De manera que ha tenido éxito en las relaciones con la Asamblea Nacional.
A mediados de febrero se suscitó un inconveniente con Rusia al dar paso a la venta de la chatarra bélica a Estados Unidos. A cambio, nuestro país recibiría armamento de esa nación, lo cual creó una tensión entre Moscú y Quito, ya que el armamento ruso iría a Ucrania. Las flores y el banano ecuatoriano fueron prohibidos de ingresar a la Federación Rusa. Semanas después, el gobierno ecuatoriano se retractó de enviar el material ruso a Norteamérica. En su afán de ponerse a tono con los actuales tiempos, Daniel Noboa impulsó una reforma a la Ley Suprema, 10 preguntas de enmienda constitucional y una sobre seguridad, justicia y empleo, planteada por el régimen anterior, se votarán el 21 de abril en la consulta popular y referéndum. Ahora se convoca una consulta popular diciendo que van a cambiar ciertas cosas secundarias, como por ejemplo que las armas que van a incautar a los narcotraficantes van a pasar a ser propiedad de las Fuerzas Armadas. Son cosas que no resuelven los problemas de fondo del país. Noboa heredó un problema económico y social que se siente en las calles y lo reconocen las estadísticas: el desempleo, el subempleo y la falta de dinero, que se suma a una desatención del sistema de salud y los problemas en la educación. Son estas las áreas donde deberá enfocar su acción en poco tiempo. Por ahora, tiene a todo un pueblo que lo apoya y que siente la esperanza de días mejores para el país. En el marco de la agenda internacional, el presidente Daniel Noboa se reunió con inversionistas de Wall Street, el distrito financiero de Manhattan, Nueva York. En la cita, Noboa aprovechó para exponer la intención de impulsar la integración comercial, empleabilidad, seguridad y estabilidad económica con Estados Unidos. Atención, porque a partir del 8 de marzo de 2024 se podrá presentar un anexo sustitutivo de gastos personales del periodo fiscal 2023 con los nuevos cambios para el registro de cargas familiares. Desde este 1 de marzo de 2024 también se puede considerar como cargas familiares para el anexo de gastos personales del periodo fiscal 2023 a quienes percibieron ingresos grabados que en total no superen los $450, valor del salario básico del año pasado. Según explicó el Servicio de Rentas Internas SRI en un comunicado, las cargas familiares pueden ser los padres, cónyuge o pareja en unión de hecho, así como los hijos hasta los 21 años o con discapacidad de cualquier edad que dependan del contribuyente. Pero como el periodo para presentar el anexo al SRI y así poder aplicar a la rebaja del impuesto a la renta terminó en febrero de 2024, la institución indicó que de ser el caso, a partir del 8 de marzo de este año, se puede presentar el anexo sustitutivo registrando las cargas que cumplen con las condiciones y la declaración sustitutiva del impuesto a la renta. El SRI también dio a conocer que cuenta con una guía para realizar el registro de las cargas familiares. Para ello, la persona deberá acceder a la página www.sri.gov.es en la sección Formularios e Instructivos. Este cambio para incluir cargas familiares se realizó con el Decreto Ejecutivo 176, publicado en el Suplemento 507 del Registro Oficial el 28 de febrero de 2024. Tania Loor, Noticias Oromar. El IES trabaja en una propuesta para incentivar la afiliación de jóvenes desde los 15 años y mejorar la situación financiera de la institución. María Emilia Vera nos explica si esta medida sería objetiva. Los jóvenes que tengan entre 15 y 24 años de edad podrán afiliarse de manera voluntaria al IES y así empezar a aportar para su jubilación. Pero esto solo si se aprueba este programa denominado Sub-24 propuesto por dicha institución, mismo que tiene como objetivo ampliar la base de aportantes con una contribución de $50 mensuales, es decir, 30 menos que la afiliación mínima. Según el presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, con esta propuesta se espera poder atraer entre 60.000 y 70.000 nuevos afiliados en esta categoría durante el primer año. Pero, ¿cuáles son las razones para que esta institución tenga que tomar dichas medidas? Es para corregir estas distorsiones en la jubilación que se han acumulado durante 90 años. La expectativa de vida de un ecuatoriano hoy anda por los 83 años. Si usted se jubila a los 65 y la expectativa era pagarle 6 años de jubilación, ya que en promedio a los 71 se moría, es diferente a que si usted se jubila a los 65 y se muere a los 83. Cuando se lo hizo hace 90 años, como la realidad era diferente, se pensó en montos de aportación diferentes
para conseguir el mismo fin, que era que los trabajadores que se jubilan reciban pensión adecuada el resto de su vida. Por su parte, Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por un Nuevo IES, asegura que es complejo adoptar una medida de dicha naturaleza. Por varias razones, ¿no? Primero porque el Seguro Social le ha demostrado ante la sociedad mucha desconfianza. Y eso se debe porque el Seguro Social ha sido manejado políticamente, ¿no? Sin embargo, desde el Consejo Directivo de la institución se plantea la propuesta como necesaria. Y sigue la bola de nieve creciendo con estos defectos que le hemos metido a la jubilación de la seguridad social. Bueno, más adelante tendremos que tomar medidas más dramáticas. Entonces, la idea es hacerlas ahora. Ahora me refiero en los próximos 4 o 5 meses. Pero, ¿qué tan viable es? Eso parte por una reforma económica. Actualmente se dice de que de cada 10 ecuatorianos, ¿no? Solo 3 tienen trabajo estable y 7 no tienen, no están incorporados. Entonces, una vez que se incorporen esos 7, solo allí se puede fortalecer también lo que es el rol del Seguro Social ecuatoriano, ¿no? Y en caso de aprobarse, ¿será que este mecanismo es suficiente para cubrir con uno de los problemas que actualmente sufre el IES? No, son muchas, hay que hacer muchos ajustes. Ampliar la base de aportantes es uno de los ajustes. Distanciar la jubilación es otro de los ajustes. Calcular bien el monto de pensión jubilar es otro de los ajustes. Todos esos cambios deben ser hechos no por el Consejo Superior del Seguro Social, tienen que ser hechos por la Asamblea Nacional. Según explicó Peña, en los próximos días se dará a conocer si la propuesta es o no aprobada por el Consejo Directivo del IES. Cabe recalcar que entre los beneficios de esta afiliación constan el seguro médico y odontológico, además que se puede acceder a un crédito hipotecario a 30 años plazo al 6% de interés. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Mientras tanto, el Comité Empresarial pide al Gobierno Nacional el veto a la ley de acoso laboral por considerarla un freno para la generación de empleo. La ley que regirá tanto en el sector público y privado tiene como objetivo generar un ambiente laboral saludable, libre de violencia y acoso. La nueva normativa incluye la sanción de acciones incorrectas en ámbitos que antes no eran tomados en cuenta, como el irrespeto a la desconexión digital. Lo aprobado por la legislatura determina que la violencia o acoso laboral comprende todo comportamiento que puede causar daño físico, psicológico, sexual, económico, político o digital. En el tema de la desconexión digital, el empleador no puede llamar o escribir al empleado en horario no laborable. En caso de violencia y acoso laboral, se establece sanciones económicas y hasta medidas de reparación. En el sector empresarial se considera un freno a generar empleo. A la larga, la ley tiene que significar 2 cosas, ¿no? Por un lado la regulación y por otro lado el mensaje. Y el mensaje nuevamente es: no contrate, no crezca, no se arriesgue, no haga nada. Se habla incluso de satanizar al empleador. Pero volvemos otra vez a esa filosofía que teníamos hace 5 o 4 años en este país de gobernar por excepcionalidades, ¿no? En lugar de fomentar justamente lo que el Ecuador ha dejado de fomentar tanto tiempo, crecer. Y se advierte que el aparato productivo ecuatoriano se verá afectado por esta ley, ya que no se genera un equilibrio en la relación laboral, comercial y hasta con el Estado. Si no se genera oportunidad de crecimiento, ¿cómo se va a generar trabajo?, profundiza el representante empresarial, ante lo cual piden al Ejecutivo vete esta ley. Revisamos otros temas, y es que unas 80 personas que aseguraban ser parte de las organizaciones sociales que prestaron servicio en los centros de atención infantil del MIES reclamaron en Guayas por el pago de 5 meses de sueldo al gobierno central. Llevan más de 5 meses esperando el pago de sus remuneraciones. Responsabilizan del atraso al gobierno anterior y piden que las actuales autoridades del Ministerio de Finanzas les den una solución. Estamos aquí con la voz de toda nuestra dirigencia, porque el Ministerio de Finanzas, el Banco Central, no nos cancela 5 meses que las organizaciones hemos trabajado de hombro a hombro con nuestros niños de nuestras comunidades vulnerables. Son madres y educadoras de los centros de atención infantil que coordinaba el MIES en diferentes cantones de la zona 8. Ahora que cerraron sus puertas, requieren cobrar sus honorarios.
Libertad financiera, necesitamos pagar nuestras deudas, tenemos 5 meses impagos, necesitamos dinero, derechos de nuestros niños y niñas del CDI, ellos necesitan la alimentación. Bueno, nosotros estamos aquí unidos porque nosotros queremos demostrar que deben de prevalecer los derechos de nuestros niños, de todos los sectores. Nosotros no podemos seguir aguantando tantas necesidades. ¿Quién nos va a cubrir? Lo único que estamos acarreando son más deudas y más deudas, y es muy importante que seamos escuchados. Si el pueblo confió en el nuevo presidente, él tiene que demostrar el cambio, y el cambio debe de ser ya. Y es que la atención a los infantes es una prioridad en toda política social, por ello no entienden el cierre de estos centros, esperan que pronto reabran sus puertas para retomar sus actividades. Cristian Arias, Noticias Oromar. Mientras tanto, la rectora de la Universidad de Cuenca aseguró que la reducción del presupuesto universitario desde 2019 ha sido sistemática. Escuchemos. Ha sido sistemática la reducción del presupuesto universitario desde el año 2019. Esto no habla bien de las sociedades, porque nosotros necesitamos educación para salir de la situación en la que estamos. Justamente la situación de violencia en la que estamos, de esta suerte de guerra civil, entre comillas, en la que estamos inmersos, es por falta de oportunidades para los jóvenes en gran medida. Si un joven no tiene la posibilidad de estudiar, de salir adelante, de sacar adelante a su familia, pues le quedan pocas alternativas. Y además no se incrementan las fuentes de trabajo, los jóvenes muchas veces se ven tentados por las bandas y la violencia. Y el presidente de la Unión Nacional de Educadores visitó la ciudad de Cuenca para informar que se realizarán 2 movilizaciones en marzo de este año. Los motivos recaen en la desatención al sistema educativo. La Unión Nacional de Educadores informó que el 13 y 22 de marzo se realizará una movilización a nivel nacional para pedir al gobierno se atienda a las necesidades del sector educativo. Si revisamos la proforma general del Estado actual, no va a haber inversión para nuevas escuelas. El presupuesto que se destina es para el mantenimiento de la actual infraestructura. Estas marchas se realizarán con el apoyo de ciertas organizaciones sociales, como el Frente de Trabajadores y Asociación de Jubilados. Aquí se manifestará por el recorte presupuestario al Seguro Social, que representa 1.500 millones de dólares. Y eso va a afectar a la seguridad social, a su sistema de salud, a la prestación de servicios y derechos, entre otros elementos. Para el representante, el gobierno invierte más en cárceles que en educación, precisamente en infraestructura. Esta se ve afectada por el fenómeno del niño, por lo que se necesita mejorar políticas públicas. No hay plan de reinserción, no hay financiamiento para esta realidad, y eso es lo que nos convoca a defender el presupuesto a la educación en estos contextos, que se habla de seguridad, pero no se toma en cuenta que la seguridad va de la mano de garantizar derechos como salud, educación y trabajo. A esto se suma la preocupación por el aumento del IVA al 15%, el posible aumento del aporte al IES y los subsidios al combustible. Se recalcó que la Unión ha conversado con 5 organismos de Estado para dar una solución al actual sistema. Hemos conversado con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Interior, con la Fiscalía General del Estado, con la Asamblea Nacional, con otras instituciones de Estado, a cuáles se les ha hecho llegar las propuestas en materia de seguridad, de educación, de trabajo. De esta manera, amigos, hacemos nuestra primera pausa comercial, pero manténgase en nuestra sintonía porque ya volvemos con más información de su interés. Regresamos para contarles que en Quito se registró un incidente entre agentes municipales de tránsito y policías. Revisemos de qué se trató. Sucedió durante un operativo de rutina este viernes en la mañana cuando los agentes municipales de tránsito detuvieron una camioneta que circulaba en un espacio definido para el trolebús. Quienes abordaban el automotor eran 2 policías que apuntaron con sus armas a los municipales. El video se viralizó. El alcalde de Quito dio el respaldo a los agentes metropolitanos y calificó de intolerable la actuación de los gendarmes. Y reciben ese tipo de reacción intolerable, sobre todo porque el país y la ciudad tienen que estar libres de violencia.
El comandante de policía salía al paso frente a este impasse, justificando que los uniformados forman parte de una cápsula de seguridad de una persona de alto nivel de riesgo, por lo que tomaron como una amenaza el cruce de las motocicletas. Para ello tenemos antecedentes en las cuales se pudo observar el hecho en la ciudad de Guayaquil y producto de esto, ante esta amenaza fue identificada como una amenaza más bien este procedimiento y las señales de alerta que nuestros equipos de seguridad mantienen. El burgomaestre reveló que una vez que se establecieron los hechos, han acordado que los responsables de cada institución se reunirán para determinar los protocolos y evitar este tipo de hechos. En el parqueadero de un restaurante ubicado en Quito, la policía capturó a 3 militares presuntamente vinculados con organizaciones catalogadas como terroristas. Los detenidos, que se encontraban al interior de un vehículo, fueron identificados como Héctor C., sargento en servicio activo, Orlando J. y Jairo A., ambos en servicio pasivo. Además, se dio a conocer que en su poder se encontró $100.000 en efectivo que no lograron justificar. Pasamos a contarles que desde que empezaron las operaciones comerciales del Metro de Quito, la policía ha capturado a 12 personas requeridas por la justicia. Desde que el Metro de Quito entró en funcionamiento el pasado 1 de diciembre de 2023, 11 millones de personas han viajado en este sistema de transporte subterráneo, el cual es considerado como el más seguro de la capital debido a los controles policiales. En los últimos días, según las autoridades, se han dado 12 capturas de personas requeridas por la justicia y que han intentado viajar. Hace 2 días, aquí se detuvo a una persona requerida por asesinato en Azuay. Así lo aseveró Germán Luzuriaga, coordinador de seguridad ciudadana del metro. 257 uniformados vigilan las 15 estaciones del metro de forma permanente y son quienes perfilan personas sospechosas. Los usuarios de este servicio aseguraron sentirse seguros al ver la presencia policial. Cuenta con 700 cámaras de seguridad que monitorean cada una de las estaciones. De las 15 paradas, 7 cuentan con internet, lo que ayuda al trabajo policial al momento de verificar alguna novedad. Los controles al interior del metro se realizan desde las 4 de la madrugada hasta las 23 horas. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y tras un informe de la Policía Nacional que señala una disminución considerable en los crímenes y delitos, el Consejo de Seguridad Ciudadana de Guayaquil autorizó los eventos masivos con un 50% de aforo. El Consejo de Seguridad Ciudadana de Guayaquil decidió autorizar la realización de eventos masivos con un 50% de aforo. Según las autoridades, con el propósito de impulsar la reactivación económica de la ciudad. Esta decisión se adopta tras el informe de la Policía Nacional, que señaló una disminución en los delitos y muertes violentas en la urbe porteña. En este contexto, los organizadores de eventos deberán cumplir con la norma vigente y la autorización será válida únicamente en lugares cerrados, donde las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y agentes de control municipal puedan ejercer un mayor control. Además, se requerirá un análisis previo de riesgo. Aquiles Álvarez, alcalde de la ciudad, destacó que en el caso del inicio de la Liga Pro, para los equipos Barcelona y Emelec, se solicitará un plan de contingencia de seguridad. Los eventos masivos como la procesión de Cristo del Consuelo se deben mantener en evaluación mientras dure el decreto 111. El gobernador del Guayas, Alberto Molina, reiteró que la autorización para eventos masivos estará condicionada al cumplimiento de trámites rigurosos, priorizando la seguridad de Guayaquil, la provincia y el país. María José Pino Argote, Noticias Oromar. También les contamos que el ministro Niels Olsen presentó el Plan de Turismo 2024 a los representantes de la industria turística de Guayaquil. Este viernes 1 de marzo, el ministro Niels Olsen presentó el Plan Nacional de Turismo 2024 a los representantes de la industria turística del puerto principal. El plan recoge las acciones para impulsar el turismo en Ecuador durante este año dentro de 4 áreas de enfoque, como mejorar la seguridad jurídica, desarrollar productos turísticos innovadores, fortalecer la infraestructura y fomentar una promoción turística efectiva tanto a nivel nacional como internacional, pensando en las prioridades de la industria en el corto, mediano y largo plazo.
Este evento contó además con la presencia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, el gobernador de la provincia del Guayas, Alberto Molina, entre otras autoridades locales, con quienes se revisaron las estrategias para impulsar el desarrollo turístico de la ciudad, la competitividad, la innovación y la sostenibilidad. Efectivamente, quiero agradecer al alcalde Aquiles Álvarez por la predisposición de trabajar en equipo junto al Ministerio de Turismo y sumarse a todas las acciones que el Ministerio de Turismo tiene planificadas para el 2024. Acabamos de tener una reunión con el alcalde, con los concejales y con todo el sector turístico de Guayaquil, sus representantes, para contarles lo que tenemos planificado para este año en cuanto a promoción, competitividad, producto, entre otras cosas. Bueno, tenemos varios objetivos. El primero, en términos de promoción, por ejemplo, a través de la contratación de relaciones públicas y acciones de promoción internacional. Sabemos que en enero tuvimos la participación de Ecuador, una gran participación en FITUR, que contamos en ese caso con la participación de la Prefectura del Guayas en el mes de marzo. Esta semana que viene tenemos la participación de Ecuador en ITB Berlín, que es la feria de turismo más importante para el mercado alemán. Y luego tenemos alrededor de 17, 20 acciones más de promoción internacional este año que busca atraer más eventos, congresos, conciertos, entre otras cosas, y necesitamos la participación del municipio de Guayaquil para poder revertir, como lo he dicho anteriormente, la imagen que tiene la ciudad a nivel internacional. Específicamente le puedo dar un solo ejemplo que ha sido confirmado el día de hoy. A fines de este año, en el mes de noviembre, se confirmó el evento de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, que va a reunir a todos los ministros de turismo de la región acá en la ciudad de Guayaquil y demostrar claramente que la ciudad de Guayaquil está lista y preparada para recibir el turismo. Yo le puedo comentar cuál es el presupuesto desde el Ministerio de Turismo en la promoción y en la competitividad del sector a nivel nacional, que son alrededor de 7,5 millones. En dicho encuentro se expuso el envío de la Ley Orgánica para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo, presentada con carácter económico urgente por el presidente Daniel Noboa en días anteriores y calificada la tarde del jueves por el Consejo de Administración Legislativa. Además de esta acción de suma importancia para el sector, se explicó que esta cartera de Estado generará nueva normativa y reformas en temas como el reglamento de alimentos y bebidas y el de operación turística en aventura, regulación de techo de cobro LUAF para Galápagos, entre las más importantes. Y en lo relativo al desarrollo de productos y experiencias turísticas, la prioridad serán los programas Rincones y Pueblos Turísticos, Best Tourism Village y Destinos Turísticos Inteligentes y el producto turístico multidestino de integración regional denominado Caminos Andinos, que incluye por primera vez la participación conjunta de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En cuanto a las acciones por la competitividad del sector, será prioritario el proyecto Bootcamps. Con respecto a la innovación, se fortalecerá el programa Emprende Turismo y Turismo Futuro, este último generando sociedades estratégicas y cooperaciones con las universidades del país. Y finalmente, en lo que corresponde a la promoción internacional, se tiene previsto un 30% más de acciones para posicionar al destino Ecuador en el mundo, con la presencia del país en al menos 26 eventos internacionales de turismo que se realizarán en los mercados priorizados emisores de viajeros, así como la gestión de publicaciones y reportajes en medios especializados internacionales de turismo. Y sobre el turismo doméstico, el Ministerio prevé la realización de una campaña de promoción nacional para impulsar el fortalecimiento de la industria a nivel local. El crucero Norwegian Sun llegó este viernes 1 de marzo al puerto de Manta, en la provincia de Manabí, con un total de 1.835 pasajeros y 859 tripulantes a bordo. Los visitantes, en su mayoría, son de nacionalidades chilena, argentina, cubana, mexicana y europea. Durante la estadía, los cruceristas aprovecharon para participar en distintos tours y el arribo de esta embarcación representa un hito significativo para el turismo de la provincia y del país. Este es el segundo crucero que llega al puerto manabita en lo que va de este 2024. La vía Chillanes-Bucay tendrá circulación restringida durante 30 días desde este viernes 1 de marzo. Así lo informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La entidad comunicó que los daños en este tramo provocaron la pérdida de la plataforma en el kilómetro 39. Esta es una de las carreteras afectadas por las fuertes lluvias que ha soportado el país durante el fenómeno del Niño.
Personal y maquinaria del Ministerio de Transporte trabajan en la habilitación de un carril para la circulación. Los conductores que necesiten desplazarse entre Chillanes en el sur de Bolívar y Bucay-Guayas pueden utilizar la vía Chillanes-La Miriam-Bucay. Un incremento de casos de pacientes renales y de córneas muestran indicadores favorables para mejorar las condiciones de los procesos quirúrgicos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. La alta complejidad de un trasplante amerita la debida preparación de los cuadros técnicos. La calidad del donante debe ser evaluada y alcanzar la mejor condición del receptor para que el proceso sea un éxito. Así lo ha logrado el equipo médico del Hospital Teodoro Maldonado en Guayaquil. En esa situación, pues, hemos comenzado el año con trasplantes renales y trasplantes de córnea, para los cuales nosotros hemos estado acreditados realizarlo. Esperamos en el año realizar 40 trasplantes renales, ya están seleccionados los pacientes, y realizar 90 trasplantes de córnea por parte del personal de oftalmología. Al momento, esta unidad médica se encuentra en proceso de ser calificada como apta para realizar trasplantes hepáticos. Para ello tienen una meta de cumplir con 5 intervenciones de ese tipo en el 2024. De los cuales ya tenemos los candidatos calificados y esperamos que en los primeros días de abril esto se cumpla. Y luego poder desarrollar trasplantes múltiples, por ejemplo, hígado-páncreas, para lo cual estamos incorporando trasplantólogos con característica de hacer trasplantes múltiples, por ejemplo, pulmón, corazón. La cultura de donación ha crecido en el país. La renovación de la cédula de ciudadanía es la oportunidad para tomar esa decisión, si desea ser donante en caso de muerte, y si están dadas las condiciones de conservación, una parte de su cuerpo podría seguir viviendo en otro ser. Cristian Arias, Noticias Oromar. Mientras tanto, en Santa Elena se realizó el lanzamiento del curso Caminando hacia la cultura de la donación. Veamos de qué se trata. Es un curso de capacitación que el Instituto de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOC lleva a cabo en varias provincias. Hoy se realizó el lanzamiento oficial en Santa Elena. A través de programas educativos y capacitación como el curso que vamos a impartir, Caminando hacia una cultura de la donación de órganos y tejidos, buscamos generar un cambio profundo en la percepción y la actitud hacia la donación. Salvar vidas y mejorar el bienestar de las personas que necesitan un trasplante es el objetivo. Este curso, que por primera vez se lo efectúa en la provincia, busca cambiar el pensamiento de los ciudadanos en cuanto a estos tipos de trasplantes. Que por primera vez en nuestra provincia de Santa Elena se logra este convenio de vida, este convenio de lucha y de servicio. Según el Ministerio de Salud, Ecuador tiene un incremento del 35% en accesibilidad de trasplantes, en comparación con el año pasado. Es momento de una nueva pausa comercial, amigos televidentes, pero no cambie de canal, que enseguida volvemos con los sucesos más recientes. (21:46). 5 supuestos integrantes de la presunta organización delictiva M18 fueron aprehendidos la tarde del jueves en el interior de una vivienda de la cooperativa 1 de Mayo, sureste de Guayaquil, lugar desde donde operaban para controlar las rutas del narcotráfico en los ramales del Estero Salado. El equipo de agentes que se encontraba tras la pista de los sospechosos llegó al inmueble y neutralizó a Adrián Alexander R., Roy Steven V., Javier Antonio N., Félix Eduardo C. y Jefferson Miguel R.
Durante el allanamiento se levantaron indicios como un revólver, 6 cartuchos y 2 terminales móviles. Los sujetos fueron puestos a órdenes del fiscal de turno de la Unidad Judicial Valdivia. Y un nuevo hecho violento se registró en el Cantón Playas, provincia del Guayas. Sujetos a bordo de una moto asesinaron a balazos a Isaac Chimbo, quien se movilizaba en su liviano vehículo con dirección al centro de la ciudad. El fallecido laboraba en barcos pesqueros y tenía pocos días de haber llegado al puerto. Las autoridades trabajan para establecer el móvil del crimen. Esta semana, el balneario turístico ha sido escenario de varios crímenes. Los habitantes indicaron que la presencia militar ha bajado, situación que ha sido aprovechada por las bandas delictivas. Y 3 sujetos supuestamente delincuentes fueron capturados por personal militar mientras se movilizaban en un vehículo por el Guasmo Sur en Guayaquil. Según se conoció, en el lugar se dio un enfrentamiento armado entre las fuerzas del orden y los individuos, dejando como resultado a uno de los antisociales heridos. Durante la acción, los uniformados encontraron celulares que habían sido robados a 2 personas de la zona. Y 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron a una gasolinera ubicada en el Cantón Daule de la provincia del Guayas y, fingiendo ser clientes, sacaron armas de fuego para amedrentar a las personas que estaban en el lugar. Posteriormente se apoderaron del dinero que tenían las despachadoras de combustibles. Todo el accionar delictivo quedó grabado en las cámaras de videovigilancia de la estación de combustible. En la provincia de Sucumbíos, las Fuerzas Armadas localizaron y destruyeron un laboratorio de droga ubicado en la parroquia Santa Elena del Cantón Putumayo. Este lugar era utilizado para procesar el alcaloide con una capacidad de producción de 30 kilogramos al mes. Durante la intervención también se decomisó 3.000 galones de combustible, 500 galones de acetona y 6 bombas de succión. Por el momento se desconoce qué agrupación criminal estaría detrás de estas operaciones irregulares. Y la mañana de este viernes se reunieron la ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, la ministra del Interior de nuestro país, Mónica Palencia, y el Frente de Seguridad, en donde se firmó un acuerdo de cooperación binacional, el mismo que tiene, entre otros puntos, el intercambio de inteligencia. Vamos a trabajar en contra del narcotráfico, reconociendo también las rutas económicas, las rutas financieras del dinero por todo el mundo y en la medida de nuestras posibilidades, con intercambios en inteligencia, en conocimientos en seguridad, las mejores prácticas, capacitaciones. Gracias, Jorge, y feliz retorno también hasta nuestro país, porque sí, este día viernes es ya el último informe y este fin de semana finaliza como tal lo que es el Festival de Viña del Mar 2024. Todita la información, Tania, con Jorge Gutiérrez, pero es momento de despedirnos. Bueno, Ligner, amigos, se nos terminó la semana. Gracias por acompañarnos. Recuerden que el domingo tenemos más información. Buenas noches.